Pero hoy vamos a terminar con la serie de 40 días y con un tema que es difícil y complicado, ¿no? Eh, y sobre todo cuando hablamos de la oración, ¿no? Es cuando Dios dice no, cuando Dios dice no. Pero antes de empezar, quiero recordar un versículo, Jeremías 33:3, dice, clama a mí y te responderé. Clama a mí y te responderé. Es bien conciso el Señor, ¿no? Es bien directo Dios. O sea, si tú clamas, yo respondo. Algo que nos debe de quedar claro siempre es que Dios responde siempre, todas las oraciones que vienen del corazón. Dios nunca deja de contestar una oración. Además dice, y te daré a conocer cosas grandes y ocultas que no sabes, ¿no? Muchas de sus respuestas, en muchas de sus respuestas vamos a encontrar cosas que no comprendíamos, que no habíamos entendido. Entonces, antes de ya entrar de lleno, nos debe de quedar claro que Dios siempre contesta cada oración. Dios contesta cada una de tus oraciones cuando esto viene desde el fondo de tu corazón. Pero hay más de una respuesta a cada oración. En ocasiones, la respuesta de Dios es un no. Y no es que Dios no haya contestado la oración, pero a lo mejor le está contestando de una manera en la cual tú no esperabas. En ocasiones, la respuesta de Dios es, espera, no es el momento. Y en ocasiones, la respuesta de Dios es, de esa manera no va a suceder, así no. Pero lo que nos debe quedar claro es que Dios siempre contesta. Y como ya hemos dicho, a veces no de la forma que como quisieras. Y la Biblia nos muestra a hombres de fe que pidieron cosas y que Dios respondió, pero no respondió de la manera que ellos querían. Entonces las cosas que ellos pidieron no fueron cumplidas al 100%. Por ejemplo, podemos ver a Abraham en la Escritura, ¿no? Abraham, el padre de ¿qué? La fe, pidiendo a Dios que Ismael fuera el hijo prometido. Pero también podemos ver a Dios contestando lo que no iba a ser así, sino que Isaac iba a ser, ¿no? Ese hijo, esa promesa de Dios. Podemos encontrar, por ejemplo, a David orando para que viviera uno de sus hijos. Y sin embargo, la respuesta de Dios no fue esa. Y su hijo falleció. O podemos ver a Moisés pidiéndole a Dios entrar a la tierra prometida. Y Dios dijo, no. Y así podemos ir viendo, y vemos a Pablo, o vemos a Pedro, o vemos a Jonás, pidiéndoles en oración, y seguramente con un corazón que clamaba, y Dios respondiendo, pero no siempre. Y algo que nos debe de quedar claro es que sí, que Dios es amoroso, que Dios no es bueno, y que Dios no tiene limitaciones de poder. Y a veces, aunque sabemos eso, nos preguntamos, ¿por qué Dios a veces dice no? Y eso puede ser triste o frustrante, porque a veces Dios da milagros a otros y el mismo milagro el Señor nos lo da a nosotros. A veces no podemos decir, ¿por qué a mí no, Señor? Y sabes, cuando Dios responde no, o aún no, o no voy a actuar de esa manera, en ese momento es una de las mayores pruebas de fe que nosotros podemos tener. Algunos se enojan y se alejan, pero en esos momentos es de veras donde Dios ve también nuestra fe y cómo respondemos a eso. Voy a poner dos ejemplos, pero luego voy a ir a algo más profundo, así muy claros, o sea, a lo mejor que son hasta obvios, ¿no? De cómo a veces Dios responde que no.
Yo fui pastor de algunos miembros de iglesia que se dedicaban al campo. Y cada año venían y me pedían, por favor, pastor, vamos a orar para que haya lluvias, ¿no? Era gente que se dedicaba al campo de temporal, entonces su cosecha dependía de qué. Y orábamos con fe, ¿no? Y cuando veían así una nube, que no era muy lejos de Pachuca, decían, ya va a llover. Esperaban que viniera una buena lluvia, ¿no? Pero yo también he orado para que Dios tenga el agua, ¿no? Yo estoy casi seguro que muchas veces cuando pedimos algo, hay otro cristiano que está pidiendo lo contrario. ¿No es verdad? Y entonces a alguno de los dos Dios le tiene que decir que no. O a veces pedimos por una persona, porque cambie una persona, pero si bien Dios pone las circunstancias, al final Dios nunca va a quitar el libre albedrío de cada persona. A lo mejor, ¿no? Alguien está pidiendo, ese muchacho me gusta, como hablan, bueno, no sé si así hablan los jóvenes, porque cuando un adulto dice como hablan los jóvenes, normalmente ya no hablan así los jóvenes, ¿no? ¿Sí o no? O sea, cuando alguien dice, como hablan los jóvenes y dicen algo y los jóvenes, pues así hablaban en tu época, porque ahora, ¿no? O sea, a lo mejor una muchacha dice, ese muchacho me gusta un buen, ¿no? Voy a pedir para que él se case conmigo. Y pide, pero pues a lo mejor en la decisión del joven no está ¿no? Y a lo mejor hay cosas más difíciles porque hemos pedido que Dios transforme el corazón de nuestro esposo o de nuestra esposa, o que transforme el corazón de nuestros hijos. Y claro que Dios obra en circunstancias mostrando su gracia, mostrando a su amor, esperando que esa persona, pero al final la persona que tiene que tomar una decisión, y Dios nunca va a dejar a hacer un lado el libre albedrío de cada persona. Y cuando cosas así suceden, cuando oramos mucho por algo, cuando hemos clamado, como hace 8 días estudiamos, cuando lo hemos buscado a Él, ¿no? Cuando nos hemos alejado de nuestro mal camino, entonces a veces no entendemos. Y yo quiero darte 3 razones, a lo mejor más a fondo, por las cuales a veces Dios contesta de una manera que no esperamos. Y antes de dártelas, quiero decirte algo bien importante. Estas 3 razones son para ti. Yo quiero que utilices estas 3 razones para consolar tu corazón cuando tu oración no está siendo respondida. Pero por favor, no las apliques a otras personas. Uno de nuestros errores más grandes es que a veces queremos hablar en lugar de Dios y queremos decir, ¿sabes? Yo creo que Dios no está respondiendo por esto. Hay muchas razones por las que Dios no responde y te voy a dar 3. Pero no siempre son las mismas razones para cada persona. Y a veces nos creemos Dios, ¿no? Y queremos decirte, ¿sabes qué? Seguramente estás en pecado. No lo sé. A veces cuando Dios pasa cuando personas pasan por situaciones difíciles en las cuales la respuesta de Dios no llega, lo mejor que podemos hacer es guardar silencio y acompañarlos. Yo sé que te ha pasado que cuando, por ejemplo, alguien pierde un ser querido y dices, que no sé qué decir, pues a lo mejor lo más es no decir nada y mostrar simplemente que tú estás ahí. De hecho, lo podemos ver en el libro de Job, ¿no? Job era una persona bendecida por Dios, de muchas maneras, con una familia, ¿no? Con riquezas. Y un día Dios permitió que todo eso se acabara de manera inesperada. Así, ¿no? En un día Dios perdió todo, familia, ¿no? Posesiones, todo.
Y sus amigos de Job vinieron y estuvieron cercanos a él. Y durante algunos días los amigos de Job hicieron lo correcto. Guardaron silencio y estuvieron acompañándolo en su dolor. Pero al pasar de los días, sus amigos empezaron a decir cosas. Y empezaron a decir, ¿sabes qué, Job? Seguramente tú estás así por eso. Y de hecho son cosas que en algunas de ellas vienen en la Escritura. ¿Y sabes qué, Job? Seguramente tú estás pasando por eso, por esto. Y empezaron a decir cosas. Y a veces decían, no, Job, ten consuelo. Pero otra vez decían, no, Job, seguramente no has clamado a Dios. O seguramente estás haciendo algo mal, Job. O seguramente te tienes que poner a cuentas. Y empezaban a decir. Cuando a veces lo que tenemos que decir es callar y decirle a las personas, estoy contigo. Y esperar que Dios ponga en el corazón de las personas el por qué. Solo fíjate lo que dice de Job 42:7. Después de haber dicho todo esto a Job, el Señor se dirigió a Elifaz de Temán y le dijo, estoy muy irritado contigo y con tus dos amigos, porque a diferencia de mi siervo Job, lo que ustedes han dicho de mí no es verdad. Entonces tengamos cuidado en afirmar por qué Dios no obra o por qué Dios obra. Entonces quiero darte 3 razones por las cuales Dios en ocasiones no responde como nosotros lo esperamos, y que esto te sirva de consuelo en tu vida y que eso te sirva de consuelo en los momentos difíciles, porque todos vamos a pasar momentos difíciles, momentos en los cuales no entendemos por qué Dios no responde nuestras oraciones. Uno de los momentos más difíciles para mí fue cuando, después de estar orando con una familia que ya había perdido uno de sus hijos por leucemia, otro pequeño nació mal, y estuvimos orando y clamando a Dios. Y ese bebé salió del hospital, estuvo en incubadora. Todavía estuvimos en una fiesta de cumpleaños, ¿no? Y el bebé estaba ahí en brazos. Creo que antes lo he contado. Y en ese momento Dios me movió a otra iglesia, y yo me despedí de la familia un día antes de la iglesia, estuve con ellos. Todavía no éramos esposos, pero Adriana estuvo ahí con ellos. Y el martes salimos a Veracruz, y no, me despido el domingo de la iglesia. El lunes recibo una llamada y me dicen, Luis, o Pastor Luis, pues me dicen el nombre del bebé, dice, falleció, ¿no? Una familia que ya había perdido a un hijo de leucemia. Una familia que había dicho, ya pasó lo más difícil porque ya está el bebé con nosotros, ya no está en terapia intensiva, ya tiene algunos meses. Y recuerdo que paré mi coche y lloré. Y me dijo, Adriana, ¿qué tienes? Y le dije, y ella igual tuvo algunas lágrimas. Y dije, no entiendo. Y soy pastor y tengo que llegar con ellos. O sea, pospuse unos días salir y fui. Y no sabía qué decir. Y dije eso, ¿no? Dije, no sé, pero aquí estoy. Y una de las 3 respuestas, de las 3 cosas que te voy a decir, una de ellas me lo dijo la mamá de ese pequeño. Dios dice a veces no, porque Él tiene una mejor perspectiva de la que nosotros tenemos. Él puede ver cosas que tú no ves. Él puede ver el futuro, Él puede ver las circunstancias que tú no puedes ver. Él puede ver qué hubiera pasado si tu oración hubiera sido respondida, y a lo mejor Hebreos 4:13 dice, ninguna cosa creada escapa de la vista de Dios.
Todo está al descubierto, expuesto a los ojos de aquel a quien hemos de rendir cuentas. Y esa mamá me dijo, Dios sabe. Yo no sé si mi hijo, el que acaba de fallecer o el anterior, iba a sufrir más. Yo oré, pero Dios sabe. Y iglesia, Dios tiene una mejor perspectiva que nosotros. A veces a lo mejor pedimos porque queríamos estar con alguien, mucho. Pero Dios tiene una mejor perspectiva que nosotros. Proverbios 2:8 dice, Él cuida el sendero de los justos. No es lo que leí. O sea, Dios responde a veces con no, pero Dios te cuida. Siempre. Él cuida el sendero de los justos y protege el camino de sus fieles. Dios a veces dice no, porque tiene una mejor visión de todo. También Dios a veces responde con un no, porque aunque te parezca difícil de creer, Él tiene un mejor plan. A lo mejor no lo vas a entender hasta que estés en su presencia. Pero Dios a veces dice que no, porque tiene un mejor plan. Isaías 55, que es algo que conocemos mucho, dice, porque mis pensamientos no son los de ustedes, mis caminos son sus caminos, afirma el Señor. Voy a poner un ejemplo igual muy, ¿no? A lo mejor estás, y a lo mejor eso te está pasando, a lo mejor estás pasando por un momento de crisis financiera. O has pasado, y a lo mejor deudas te tienen, no administraste bien, no has administrado bien. Pides la ayuda del Señor. Y Dios puede obrar de muchas maneras. Dios puede hacer que tus ingresos aumenten, pero a lo mejor el camino es que tus gastos se reduzcan. Pero muchas veces queremos decirle al Señor cómo hacerlo, ¿no? Y eso, hermano, a veces es arrogante. Eso a veces es orgullo. Lo más fácil, lo que a veces pedimos es, Señor, me quiero sacar la lotería, no quiero ir por un billete y ¡fum! No, o que alguien venga y me diga, ¿sabes qué? Te voy a regalar. Y Dios, no, a veces no obra como nosotros lo esperamos. Pero madurar, y la vida cristiana también se trata de madurar. Madurar es entender la diferencia. Cuando Dios responde no, también cuando dice, todavía no, hijo. Entonces Dios a veces dice no, porque tiene un mejor plan. Y es muy parecido a este. Dios a veces también responde no, todavía no, de esa manera no, cuando tiene un propósito mayor. ¿Y sabes cuál es el ejemplo más claro? El de su Hijo Jesús. El ejemplo más claro de que Dios a veces responde con un no, porque tiene un propósito mayor, es la vida de Jesús. En Mateo 14, Jesús le pide a Dios no ir a la cruz. Y Dios Padre le dice, no, porque el propósito de Dios era mayor. Porque el propósito de Dios era que cada uno de nosotros alcanzara que salvación. Y a lo mejor el propósito de una pérdida, de una situación difícil, es que muchos más puedan ser alcanzados por medio de eso. No lo sé, tampoco sé cuál es el propósito. Lo que sé es que muchas veces el propósito de Dios es mayor a la petición que nosotros tenemos. Dios no tiene por qué explicarnos todo. De hecho, Dios a veces no explica todo. Pero Dios permite cosas, muchas veces tiene un propósito mayor.
Y yo espero que estas tres cosas, que Dios ve cosas que tú no alcanzas a comprender, a ver, que Dios tiene un plan para ti, que Dios tiene un propósito mayor, puede traer paz en medio de esa situación. Yo he conocido a gente de mucha fe que ha pedido por su matrimonio. Y terminó en un divorcio. Y no es lo que, no es lo que queremos. Y pidió por esa persona. Pero que estas tres cosas puedan traer consuelo a tu vida y a tu corazón. Ahora, como añadido a eso, saber eso, ¿qué debes hacer cuando Dios dice no? Sabiendo estas cosas. Uno es, confía que Dios hace todo por su bondad y por su amor. Confía que aún el no es por su bondad y por su amor. Salmo 25:10 dice, todas las sendas del Señor son amor y verdad. No tenemos que entender la respuesta de Dios, pero sí tenemos que confiar que todas las respuestas de Dios son motivadas por amor. Y algunos resisten y pelean y se enojan, pero solo tenemos que entender que todas las respuestas de Dios, aun aquellas que no esperamos, son motivadas por amor. Algo que debes hacer y es volver al ejemplo de Jesús. Cuando pases por dolor, ora como Jesús oró al enfrentar la cruz. Si quieres abrir tu Biblia, está en las pantallas, Marcos 14, versículos 35 y 36. Imagina a Jesús, ¿no? Yendo un poco más allá, Jesús caminando, alejándose, yendo un poco más allá de donde estaban los últimos personas que estaban de él, queriendo estar a solas. Jesús se postró a tierra, se puso de rodillas, y no solo de rodillas, se postró totalmente en tierra para venir a buscar a su Padre, ¿no? ¿Recuerdas hace 8 días que vimos? Queremos que nuestras oraciones sean contestadas, debemos de buscar ¿a quién? A Dios. Jesús en actitud de humillación, ¿no? Si mi pueblo que invoca mi nombre se humillare y orare y me buscare, ¿no? Jesús viene a humillarse delante del Padre, a buscarlo en oración, y empezó a orar. Que de ser posible no tuviera que pasar por aquella hora. Lo que Jesús le dijo, Señor, si es posible, Dios. Y a lo mejor nosotros diríamos hoy, y claro que es posible, Señor, ¿no? Porque Dios lo puede hacer todo. Si es posible, Señor, no quiero pasar por el dolor de la cruz. En otras palabras. Y decía, Abba, ¿no? ¿Recuerdas lo que significa Abba, no? Padre, papi, mi papá. Si es posible, ayúdame a no pasar por este sufrimiento. Y reconoce la grandeza de Dios, ¿no? Algo que estudiamos en la semana, ¿no? Todo es posible para ti, Señor. Nuestro máximo guía, ejemplo, pidiendo, no me hagas beber este trago amargo, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Cuando haya dolor en tu vida por alguna respuesta, ora como Jesús. Afirma el poder de Dios. Nunca dejes de hacer eso. Jesús dijo, todo es posible para que
para ti. Nunca dejes de creer que Dios puede hacer que todo. Nunca dejes de creer que tu Señor puede hacer todo. Afirma quién es Él. Alábalo, di: Señor, todo es posible para ti. Eres grande, eres fuerte. Y hazlo que con pasión, con entrega, hable tu corazón. No dijo Jesús: Abba. Muéstrale lo que hay en tu corazón. Muéstrale lo que deseas, lo que anhelas. Jesús lo hizo. Pero en tu oración, y algo que también dijo Jesús, dijo: acepta el plan de Dios. Pero Señor, no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Pero en tu oración también dile: Señor, no sea lo que yo quiero, sino que se haga tu voluntad. Sabiendo que Dios tiene una mejor visión de las cosas, sabiendo que Jesús siempre da una respuesta por amor, porque tiene un propósito y un plan mayor, un mejor plan. Di: Señor, acepto tu voluntad. Y tercera cosa que hagas en tu oración: pídele su gracia. Pídele al Señor que su gracia te ayude a manejar cualquier respuesta. Pablo le pidió al Señor varias veces que quitara algo de él. Muchos han especulado qué es, en realidad no sabemos qué es. Si era una enfermedad, si era una operación, no sabemos qué es. Pero lo pedía y lo pidió varias veces. Segunda de Corintios 12, 8, 10. 3 veces le rogué, clamé, pedí al Señor que me la quitara, el aguijón. No sabemos qué era. 3 veces le pedí al Señor que me la quitara. Pero Él me dijo: te basta, Pablo, con mi gracia. Pide eso. Dile al Señor: hay dolor, hay tristeza, no hay comprensión. Que tu gracia sea suficiente. Que saber que soy parte de tu pueblo me sea suficiente. Que saber que me espera un día donde no habrá dolor. Y si me espera un día donde no va a haber dolor, pues en este mundo va a haber ¿qué? Dolor. Que sabré que había un día donde no habrá enfermedad. Y por lo tanto sé que en esta vida va a haber enfermedad. Que sabré que habrá un día donde no habrá muerte. Porque hermano y hermana, todos un día vamos a morir. Antes o después, jóvenes o viejos. Que saber eso y saber que tienes la gracia de Dios sea suficiente. Dile: Señor, que tu gracia me sea suficiente. Pídele en oración para poder vivir con un no como respuesta. Pablo, la respuesta de Dios para Pablo fue: te basta con mi gracia. Dios respondió a la oración de Pablo: sí. Y le dijo: Pablo, no voy a responder como tú quieres, pero te basta con mi gracia. Pues mi poder se perfecciona en tu debilidad. Pues mi poder, fíjate, aún así, Dios le está diciendo: soy poderoso. Dice: ese poder que tú reconoces se perfecciona en tu debilidad. Y fíjate lo que contestó Pablo. Dice: tanto gustosamente, más bien haré más bien alarde de mis debilidades, para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Por eso me regocijo en mis debilidades. Y empieza a decir más cosas. ¿Fue encarcelado? Sí. Por el reino. ¿Fue golpeado? Sí. ¿Vivió en situaciones económicamente adversas? Sí. ¿Insultos? ¿Privaciones? ¿Persecuciones y dificultades? Dice Pablo: me voy a
en eso, que lo hago por Cristo. Porque soy débil y reconozco que soy débil. Entonces soy fuerte. ¿Sabes? Muchos hemos pasado por dolor, por pruebas. Cada uno lo experimenta de diferentes maneras. Algunas son más grandes, muy grandes. Y a lo mejor, y no a lo mejor, es muy posible que volvamos a pasar por momentos de dolor, de tristeza, de que la oración no sea respondida. Y muchos que nos hemos mantenido firmes, y yo sé que tú te has mantenido firme, ¿te has dado cuenta que terminó un capítulo de tu vida, pero no el final de la historia? Dios tiene un plan más amplio. Aún no tengas miedo del futuro, porque Dios tiene un plan amplio. Tiene un plan mejor y tiene un plan más grande. Y te va a dar la gracia suficiente para poder confiar y aún regocijarte en medio de eso. Quiero acabar con esto. Dios pide que su iglesia se goce con los que están gozosos. Y se pongan tristes con los que están tristes y acompañemos. Pero ¿sabes? Dios también está con nosotros en nuestro dolor. Parafraseando, ¿no? Dios llora al ver nuestro dolor. Siempre uso ese pasaje que voy a mencionar, siempre lo uso cuando hay un funeral. Cuando Jesús va a la tumba de su amigo Lázaro, Jesús llora. Y la gente, los judíos que estaban cercanos a él, dice, mira cuánto que lo amaba. Cuando Jesús murió en la cruz, en el Padre no había gozo. Dios sufre con nosotros, pero sus planes son mejores, pero sus propósitos son mejores. Y eso nos debe llenar ¿de qué? De confianza. Que los planes de Dios son mejores. Algunas cosas dolorosas no van a cambiar, pero sus planes son mejores. Y a lo mejor dirás, entonces, ¿para qué ayunar? ¿No? Porque vemos que el ayuno potencializa nuestra oración. ¿Para qué buscarlo? Quiero decirte una cosa. Esas mismas cosas que tocan el corazón de Dios, tocan tu corazón. Y te preparan para gozarte de un milagro. Pero también te preparan para cuando la respuesta de Dios es no. Busca a Dios cada día en oración. Búscalo con todo tu corazón. Confía en que los planes del Señor y sus propósitos son más grandes de lo que puedes ver. Son más grandes que tu dolor, son más grandes que tu tristeza, son más grandes que tu preocupación. Y que en su gracia no sea suficiente. Vamos a orar. Señor, gracias por estos 40 días en los cuales hemos estado orando. Y hemos estado orando por cosas grandes, Dios.
Sabemos que tú eres un milagros y sabemos que vas a obrar y va a haber testimonio, Señor. Y Señor, aún en aquellas cosas que hemos estado orando y que vamos a seguir orando, si la respuesta es no o aún no, o de esa manera no, Señor, ayúdanos a confiar en ti y saber propósitos, que tu gracia sea suficiente, que tu gracia nos baste, Dios. A ti la honra, a ti la gloria, a ti la alabanza, hoy y siempre, Señor. Bendito eres. En Cristo Jesús. Amén.